Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gabriel. Ayer mostré cómo rasterizar una grilla rectangular de puntos y ahora vamos a hacer otro tipo de rasterización que en verdad está basada en una interpolación de los puntos. El área de interés que había usado era este y hoy voy a usar de área de interés esta capa de provincias, tomar los puntos que están acá e interpolarlos. O sea que de estos puntos vamos a hacer una extracción por ubicación. Del grupo selección vectorial, extraer por ubicación los puntos que se intersecan con provincias. El archivo de provincias es un shapefile, no tiene generado un índice espacial y además tiene muchos vértices cada polígono y entonces los procesos pueden demorar un poco más. Esta es la extracción de puntos sobre la que vamos a aplicar la interpolación. Tenemos dos tipos de interpolación, principalmente la que pesa por el inverso de la distancia o la que genera una malla de triángulos irregulares. Esta es la que vamos a usar nosotros. Con los puntos de esta capa, de los extraídos, el campo de temperatura máxima es el que se va a interpolar y el tipo de información que trae es de puntos. Hay también líneas de estructura y líneas de ruptura, que en nuestro caso no aplica, son líneas de cambios de pendiente o líneas verticales directamente en el terreno que tienen reglas de interpolación especiales. En este caso es una única capa de puntos sobre la que armar una red de triángulos que, bueno, en este caso no va a ser tan irregular, pero así se llaman. El método de interpolación hay lineal y cúbica. Yo uso la lineal. La extensión la puedo definir desde la misma capa de, de puntos. Y el tamaño del píxel, lo que voy a hacer ahora es que por cada píxel que había antes, que estaban los puntos separados cada cuarto de grado, ahora voy a estar teniendo 5 píxeles. O sea, estoy como remuestreando el raster, ¿no es cierto? E interpolado es el raster y la triangulación es una capa vectorial con los triángulos que se forman. Yo la voy a generar, voy a hacer que se muestre. Entonces, estos serán los puntos que interpolamos, estos son cómo se fueron interpolando y bueno, esto es el raster resultante que obviamente el raster es rectangular, ¿no es cierto? Acá hay todos píxeles con un valor que está asignado a una etiqueta de NoData, acá no, estos son píxeles interpolados, estos tienen valores interpolados, entonces lo que puedo hacer acá es recortar este raster interpolado, recortarlo también con el polígono de provincias. Eso lo vamos a hacer con una herramienta que se llama cortar raster por capa de máscara, también es una herramienta de GEDAL. Interpolado, capa de máscara, provincias, el sistema de referencia va a ser el mismo. Asignar un valor especificado para sin datos, voy a asignar -100, que es el que había asignado también en la extracción, en la rasterización original. Crear una banda alfa de salida, no lo voy a hacer. Una banda alfa tiene en sus valores una transparencia que aplica al resto de las bandas. Ajustar la extensión del raster cortado a la extensión de la capa de máscara, no. La capa de máscara, las provincias teníamos hasta la Antártida. Yo voy a dejar que se conserve la extensión y la resolución del raster de entrada. Así que no defino acá la resolución, no voy a definir parámetros adicionales, lo único que voy a indicar es que se guarde a un archivo que lo voy a llamar
argentina.tif. Bueno, este proceso también puede demorar un ratito porque se están analizando cada píxel de este raster de interpolación, se están analizando con los polígonos de la capa de provincias que, que al tener muchos vértices demora un poco este proceso. Este, lo que va a ser el resultado es el raster recortado acá, y lo que vamos a hacer ahora es compararlo con esta otra extracción a ver cómo quedaron los píxeles, teniendo en cuenta de que ahora estoy generando 5 píxeles por cada uno de los que había. Vamos a apagar este, no, vamos a apagar estos dos. Este es el resultado de la interpolación cortado en base a los polígonos de provincias. Lo vamos a comparar con este otro. Los mínimos y máximos son diferentes a los mínimos y máximos que tenía en toda el área de interés. Lo que vamos a hacer es el estilo copiarlo y pegarlo acá. Y entonces, más allá de que tenían diferentes valores, yo la estoy representando de la misma manera. Por lo tanto, son comparables. Acá no se llega a notar, pero acá se nota. Entonces, este raster que está como más suavizado es el producto de una interpolación. Y es ideal para sacar las curvas de nivel y que salgan más suavizadas de lo que saldrían si extraemos curvas de nivel a partir de este raster. Lo importante es que revisemos que los valores se estén conservando en la interpolación. Bueno, a mí me parece que quedó muy bien. Bueno, no sé si les gusta, si les parece una buena manera de extraer un raster a partir de puntos. A mí la verdad que es un procedimiento que me parece muy útil y nos ayuda después a generar curvas de nivel eh, mucho más suaves. Así que bueno, yo creo que estos procedimientos llegamos hasta acá. Espero que les sean de utilidad y bueno, nos vamos a estar viendo igualmente en próximos videos. Que estén bien. Hasta luego.